Vamos a adentrarnos de lleno en este análisis. Imaginemos por un momento el Buenos Aires de finales del siglo XIX. No hablamos de una ciudad que simplemente está creciendo poco a poco. Es una metrópolis que está literalmente en plena ebullición. Se expande de una forma súper rápida, caótica y desordenada. Las calles rebosan de vida, sí, pero bajo toda esa superficie de progreso moderno late un miedo profundísimo. Resulta que la élite médica y política se enfrenta a un enemigo invisible, un enemigo que amenaza con tirar por la borda toda su visión de modernidad. Así que lo que vamos a ver hoy es la historia de cómo un grupo de médicos decidió que para salvar la ciudad no bastaba con limpiar las calles, había que hacer algo mucho más radical: ordenar y controlar a la propia sociedad. Para entender todo este proceso vamos a seguir una ruta de 6 puntos. Empezaremos analizando la ciudad en peligro, basaremos al choque entre la higiene pública versus social y luego nos centraremos en 3 figuras históricas interesantísimas: Ramos Mejía, Emilio Coni y Guillermo Rausen, para finalmente cerrar con el legado del higienismo. Arrancamos con nuestra primera sección. 1. La ciudad en peligro y la amenaza del otro invisible. Aquí tenemos los 3 factores que eran básicamente una bomba de relojería para la ciudad. Hablamos de inmigración masiva, una urbanización súper acelerada y, como consecuencia directa de ese hacinamiento brutal, la aparición de enfermedades devastadoras. Todos estos cambios explosivos crearon una alerta tremenda entre los médicos de la época. Pero, y aquí viene lo más importante de este bloque, en todo este discurso médico se empezó a construir la imagen del otro. O sea, el inmigrante pobre o el habitante de los conventillos empezó a verse como un obstáculo para la civilización. De repente, los microbios invisibles y las clases populares se convirtieron a ojos de las autoridades en amenazas casi idénticas para el ansiado orden moderno. Pasamos al punto 2. Pública versus social. Un cambio en los paradigmas médicos. Fijémonos en el contraste tan bestia que muestra esta diapositiva, porque ilustra un giro ideológico absolutamente fundamental. A la izquierda, vemos la etapa inicial, la higiene pública. Esta se basaba en la teoría miasmática, que básicamente culpaba a los malos olores, al aire corrompido y a la materia en descomposición de causar enfermedades. ¿Y qué hacían? Pues pavimentar calles, construir acueductos o alejar los cementerios. Modificar el entorno físico, sin más. Pero a la derecha, llega el siglo XX. Llega la bacteriología y nace la higiene social. El enfoque da un vuelco tremendo. Ahora el problema ya no es solo el aire que se respira. El problema es cómo vive la gente. Se empieza a examinar la pobreza, las condiciones laborales, el alcoholismo o la vivienda. El médico ya no es un simple asesor sobre alcantarillas, ahora intenta controlar el comportamiento humano. Es súper curioso ver cómo la gente de a pie percibía toda esta intervención. Esta caricatura de la mítica revista Caras y Caretas es una joya visual. Se titula El furor sanitario. Y el protagonista es Eduardo Wild, una de las grandes figuras de aquella primera ola higienista. Muestra perfectamente la percepción pública de estos médicos. Tíos que iban, manguera en mano, impulsando cañerías y desagües a la fuerza en una guerra literal contra la putrefacción de la ciudad. Y atención a esta cita del propio Eduardo Wilda, porque resume el cálculo frío y puramente económico de esta primera etapa. Dice que un enfermo consume sus economías, atenta contra el comercio, arruina su hogar y empobrece al Estado. Tremendo, ¿verdad? Es que la enfermedad no se veía desde la empatía, sino desde la contabilidad. Un trabajador en cama era una pérdida neta de capital humano. No producía, no consumía y encima costaba dinero en impuestos. La salud era, ni más ni menos, que una herramienta económica imprescindible para garantizar el progreso y la rentabilidad del país. Avanzamos a la sección 3. Ramos Mejía, mente y multitud. El subtítulo lo dice todo: el psiquiatra de la sociedad. Conozcamos al primero de nuestros 3 arquitectos del orden, José María Ramos Mejía. Él no era el típico epidemiólogo obsesionado con el agua contaminada, para nada. Era psiquiatra y sociólogo. Pertenecía a la élite cultural más tradicional y, francamente, estaba aterrorizado por la avalancia demográfica. Le fascinaban las neurosis y la locura, y miraba la caótica ciudad como si fuera un paciente más. Sentía una ansiedad profunda hacia lo que llamaba las multitudes argentinas, viendo en las masas urbanas una fuente peligrosísima de subversión. Su visión del mundo se resume en este concepto, la psiquiatría sociológica, o sea, medicalizar el miedo a la gente. Según Ramos Mejía, si había desorden político, malestar social o protestas de las multitudes, no estábamos ante un simple problema de gestión del gobierno, que va. Para él eran patologías, eran síntomas clarísimos de una enfermedad mental y biológica que atacaba al cuerpo social. Y claro, si la sociedad estaba loca o enferma, la única forma de controlarla era aplicando métodos médicos y científicos. Y así llegamos a la sección 4. Emilio Coni, protegiendo la infancia, nuestro pediatra y filántropo. Aquí el enfoque cambia totalmente. A Emilio Coni no le quitaba el sueño el caos mental de la muchedumbre.
A él le preocupaba algo mucho más tangible, las consecuencias de la pobreza urbana extrema sobre los más vulnerables, especialmente sobre los niños. Connie veía la infancia como el futuro mismo de la nación y estaba firmemente convencido de que el Estado no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que intervenir, actuar como un escudo protector para frenar la brutal mortalidad infantil y evitar la decadencia de las futuras generaciones. Para lograrlo, Connie diseñó intervenciones súper concretas. Fijémonos en estos 3 pasos. Primero, crear dispensarios para asegurar que los lactantes más pobres recibieran leche higienizada. Segundo, impulsar institutos de puericultura para educar sobre el cuidado infantil. Y tercero, y esto es muy revelador, llegó a imponer inspecciones médicas obligatorias para las nodrizas contratadas. Como podemos ver, la higiene social ya no se limitaba a la calle, ahora se metía de lleno en el hogar, controlando la maternidad y hasta la forma de criar a los niños. Pasamos a la sección 5. Rawson, pobreza y epidemias. El superviviente de la plaga. Esta pintura de Juan Manuel Blanes es sobrecogedora y nos sitúa perfectamente en la mente de nuestro tercer protagonista, Guillermo Rawson. Mientras otros médicos intentaban planificar el crecimiento de la ciudad, Rawson venía de algo mucho más oscuro. Había sobrevivido al colapso total. Vio de primera mano la devastación del cólera y, sobre todo, la espantosa epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires. Esa experiencia traumática forjó toda su filosofía. Sus propias palabras ponen los pelos de punta. Relatar que vio a padres abandonar a hijos y a hermanos dejar atrás a hermanos moribundos es ser testigo ocular del colapso absoluto de la solidaridad humana. Ese nivel de destrucción de los lazos familiares por culpa del pánico convenció a Rawson de una cosa: la higiene urbana no era una cuestión de caridad, era una cruzada de pura y dura supervivencia que exigía un Estado fuerte e implacable. Y de ahí extrajo una conclusión tajante. Rawson argumentó que mejorar las viviendas populares y los conventillos dejaba de ser un tema de filantropía. Era, estrictamente, una cuestión de seguridad pública. Si se permitía que la gente pobre viviera hacinada, esos lugares se convertirían en incubadoras de gérmenes, y esos gérmenes, eventualmente, viajarían por el aire y se colarían por las ventanas de los barrios más ricos. En definitiva, para salvar a la ciudad entera y para proteger a las élites, primero había que sanear y proteger a los más pobres. Llegamos a nuestra última sección, la número 6. El legado del higienismo. Los cimientos de la salud pública moderna. Si repasamos esta línea de tiempo, podemos apreciar la magnitud y la rapidez de este cambio de paradigma. En poco más de 20 años hay una evolución espectacular. Pasamos del trauma de intentar sobrevivir a la fiebre amarilla en 1871 a una fase de pura ingeniería urbana con la Ley de Saneamiento de 1886. Y solo unos años después, en 1892, el Estado ya ha dado el salto para gestionar directamente el bienestar social con la creación del Patronato de la Infancia. Es el proceso por el cual la medicina pasó de simplemente curar cuerpos a dictar leyes y diseñar literalmente el orden social. Y para cerrar este análisis, dejemos esta pregunta en el aire. Hemos visto cómo la ciencia del siglo XIX agarró problemas como la falta de vivienda, la pobreza y el descontento político, y los etiquetó como problemas médicos para así poder intervenirlos y controlarlos. Mirar al pasado es fascinante, pero lo es mucho más cuando nos sirve de espejo. Así que nos toca pensar, en nuestra sociedad actual, ¿dónde están los límites entre el control del Estado, las costumbres sociales y la salud pública? ¿Qué estamos medicalizando hoy que, tal vez, sea simplemente un problema social? Hay que dar a reflexión.